Muy buenos días para todos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes para hablarles sobre la visión que tenemos para el cierre macroeconómico del 2021 y las perspectivas para el 2022. Como es tradicional en mis presentaciones, iniciamos entonces por el entorno económico internacional. En esta diapositiva quiero mostrarles el comportamiento del Producto Interno Bruto para el mundo y para las diferentes regiones según el Fondo Monetario Internacional. Aquí vale la pena destacar que el año 2021 ha sido efectivamente un año de fuerte recuperación económica global, un crecimiento del 5.9% después de la caída del 3.1% que vimos en el año 2020. Para el 2022, sin embargo, ustedes aprecian una desaceleración en el crecimiento global al pasar del 5.9% al 4.9%. En esta diapositiva también quiero señalar el crecimiento de América Latina. Se observa claramente que América Latina fue la región más afectada por la emergencia del COVID en el año 2020 y que el crecimiento acumulado para el 2021 y 2022 seguirá siendo por debajo del crecimiento que estamos observando en otras regiones. También vale la pena destacar, y adelanto una de las conclusiones más importantes de mi presentación el día de hoy, es que Colombia va a crecer por encima del promedio de América Latina tanto en el 2021 como en el 2022. Pasemos ahora a lo que está sucediendo en el mundo en estas últimas semanas. Para eso hago uso del PMI, que es uno de mis estadísticos más favoritos para hacer el seguimiento de la coyuntura. Recuerden que si el indicador está por encima de 50 estamos en expansión, si estamos por debajo de 50 estamos en contracción. Lo que hemos visto en general es que en el año 2021 hemos tenido una gran expansión, especialmente del sector de servicios, una vez el mundo empezó a recibir las vacunas y las actividades asociadas a ese sector empezaron a desarrollarse nuevamente. Sin embargo, en los últimos dos meses vemos una pequeña desaceleración económica global, tanto en el sector manufacturero como en el sector de servicios. La semana pasada se dio a conocer el crecimiento económico en los Estados Unidos y las cifras claramente nos muestran que estamos en un proceso de desaceleración en los Estados Unidos. Hay dos razones principales para que esto se dé en esa gran economía. En primer lugar, recordemos que tuvimos en los Estados Unidos en las últimas semanas un rebrote del COVID-19 que hizo que de alguna manera las actividades de servicio nuevamente presentaran alguna desaceleración. Pero hay un elemento muy importante que tiene que ver con el gran crecimiento en la inflación, que en realidad es uno de los protagonistas que estamos observando no solamente en esa economía, sino en Colombia y en el resto del mundo. Aquí les traigo el Baltic Dry Index, que es un indicador de los costos de los fletes de la carga seca en el mundo. Y como se aprecia, vemos un incremento muy fuerte en las últimas semanas en este indicador. Las congestiones en los puertos, la imposibilidad de tener cargas de compensación, los tiempos muertos en los puertos y las dificultades que tenemos con los proveedores hacen que estos costos de flete se estén incrementando. En general, la inflación en el mundo está creciendo. La inflación de precios al consumidor en Estados Unidos ha pasado de cerca de un 2% antes de la pandemia a un 5,4% en los niveles actuales. Y no solamente la inflación al consumidor está creciendo, sino también podríamos decir que hay una cierta inflación de activos en el mundo. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, los precios de la vivienda en los Estados Unidos están creciendo a una tasa cercana al 19%. Y no está calculada sobre una base baja de comparación, está realmente calculada sobre una buena base. El año pasado no tuvimos realmente una caída en los precios de la vivienda en los Estados Unidos. Y un crecimiento del 19% en los precios de la vivienda para un país es realmente un hito muy importante. Lo que estamos observando entonces es una caída del poder de compra en los Estados Unidos que sin duda va a afectar el crecimiento económico global y que puede ser una de las causas por las cuales tuvimos un retroceso en el ritmo de crecimiento del PIB en esa economía en el tercer trimestre de este año.
¿Cuáles son las causas del incremento en la inflación? Ya lo vimos, hay problemas de oferta por el tema de la desaparición de algunos proveedores a nivel global, la coordinación de las cadenas logísticas, el aumento en la demanda por precisamente el crecimiento que estamos observando en el PIB, están generando un mayor nivel de precios. Pero entre todos los factores, uno de los que yo considero que es más importante, es muy probable que estemos viendo un exceso de estímulos monetarios, especialmente en las economías más avanzadas. En esta diapositiva ustedes observan el porcentaje de economistas que en los Estados Unidos considera que la política monetaria es demasiado expansiva. Llegamos a un nivel de 52% de los analistas que considera que efectivamente la política monetaria es muy expansiva. De esta manera, en el año 2022 vamos a ver claramente un ajuste en la política expansionista que estamos observando. Vamos a tener recortes en el programa de compras por parte de la Fed y es muy probable que tengamos hacia el final del año un aumento en las tasas de interés por parte del Banco Central. La relación entre inflación y crecimiento se da por muchas vías, pero claramente cuando observamos que los precios aumentan mucho, la disposición de los agentes económicos a comprar esos bienes disminuye. En esta diapositiva les traigo el comportamiento de la disposición a comprar bienes durables en los Estados Unidos, de acuerdo al índice de confianza de la Universidad de Michigan. Como ustedes pueden apreciar, ha habido una fuerte caída en la disposición a comprar casas, automóviles y bienes durables. Cuando uno mira la historia, uno se da cuenta que esa disposición a comprar bienes durables está asociada con desaceleraciones, incluso con recesiones importantes de la economía norteamericana. Entonces, efectivamente, este tema que está conocido en la literatura económica como estanflación, es seguramente uno de los temas que nos va a poder acompañar en el 2022 en mayor o menor grado. Hasta ahora, digamos, podríamos decir que no hay perspectivas de una recesión, así nos lo muestran las cifras del Fondo Monetario Internacional, pero efectivamente el gran incremento en la inflación está generando un menor crecimiento. La otra vía por la cual la inflación genera un menor crecimiento tiene que ver especialmente con la política monetaria. Se espera que los Estados Unidos reduzca esos estímulos monetarios entonces. En resumen de todo lo que estamos viendo, podríamos decir que hay unos factores que hacen que el mundo crezca más, especialmente esa política monetaria expansionista, la política fiscal en los Estados Unidos, con inversiones muy fuertes en infraestructura para el próximo año, y también el proceso de vacunación que ha venido incrementándose especialmente en las economías desarrolladas. La mayor vacunación nos permite mayor movilidad y menor transmisión del virus. Entre los aspectos negativos, entonces, estamos viendo la posibilidad de que existan nuevas variedades del COVID-19, la ralentización en el proceso de vacunación, especialmente por factores ideológicos en algunas economías como la norteamericana, el incremento en los precios de los activos, el incremento en la inflación y finalmente China, que sigue teniendo unos desequilibrios importantes, cuya guerra comercial con los Estados Unidos sin duda va a afectarla desde el punto de vista del crecimiento de las exportaciones. Pasamos ahora al tema de la coyuntura económica en Colombia. Aquí básicamente podemos observar la gran noticia que tuvimos durante este año 2021. El año inició con perspectivas de crecimiento cercanas al 4.8% por parte de los analistas. Claro, había una incertidumbre grande, pero a lo largo del año esas perspectivas de crecimiento han venido mejorando, como ustedes lo pueden observar, de tal manera que con las encuestas del mes de octubre podemos decir que los analistas están esperando un crecimiento promedio del 8.7%. ¿Qué es lo que ha hecho que la economía colombiana crezca mucho más de lo que habíamos estimado? Bueno, son varios factores. Yo, en primer lugar, diría que efectivamente tenemos un mayor consumo de los hogares. Al primer semestre del año el consumo crecía al 5.8%. Es una cifra bastante más alta que la que habíamos
anticipado. Esto se debe a las tasas de interés bajas por parte del Banco Central, pero también se debe a los mayores niveles de movilidad que se han dado incluso en temporadas complicadas del COVID-19, como ocurrió con la tercera ola del COVID en nuestro país, donde a pesar de tener números de muertos muy elevados en forma diaria, teníamos en realidad una eliminación o disminución de las restricciones a la movilidad. Pero lo más importante sobre ese tema es que nosotros habíamos previsto que en el año íbamos a tener cerca de 3 o 4 incluso olas de COVID-19 y realmente pues no hemos tenido sino esa gran tercera ola que realmente fue importante, pero como les digo no vino asociada con restricciones a la movilidad. En esa medida pues vemos que el crecimiento de la economía también ha sido muy importante. También la dinámica del gasto público. Al primer semestre del año el gasto público crece el 10,8%, que es una cifra bastante grande y que muestra que ha habido una política contracíclica por parte del gobierno para hacer que la economía crezca más. La relación entre la actividad económica y la movilidad entonces es bastante estrecha. En esta diapositiva observamos cómo el año pasado, en los momentos más duros del confinamiento, pues la actividad económica se desplomó y en la medida en que también tuvimos el impacto de la segunda ola, a principios del año 2021, también vimos una restricción a la movilidad y una disminución y una caída en el producto. También en el caso del paro nacional que tuvimos a finales del mes de abril, principios del mes de mayo, también observamos una reducción de la actividad económica. Pero en general, los indicadores de movilidad nos anticipan que el dinamismo económico continúa y que en general el país va a terminar con un muy buen crecimiento. El índice de confianza que produce Davivienda, muy conocido por buena parte de ustedes, nos muestra que el mes de octubre siguió siendo un mes muy bueno. De hecho, ya con datos preliminares podemos decir que el indicador es el mejor que hemos tenido en los últimos 5 años, lo que muestra de alguna manera que los colombianos están dispuestos a gastar, a comprar y que las condiciones económicas han mejorado en forma significativa. Este cambio y esta mayor actitud de los colombianos a comprar y a gastar ha venido acompañada de un cambio muy significativo en términos de la composición del gasto de los hogares. Para eso en Davivienda tenemos un informe que se llama Informe Mensual de Gasto con Tarjetas, donde nos permitimos monitorear en qué están gastando los colombianos su dinero. Y aquí observamos cómo ha cambiado en forma tan drástica el patrón de consumo en los últimos meses. En los primeros meses de la cuarentena del año pasado observamos una caída en prácticamente todos los niveles y todas las categorías de gasto. Aumentaron las ventas de alimentos, pero el resto de bienes en general cayó. Y a lo largo del año vimos diferentes trayectorias. Vimos un incremento importante en las compras de bienes relacionados con tecnología. La gente necesitaba trabajar y estudiar desde la casa. Y hubo un gran incremento, una buena dinámica en términos del comportamiento en las ventas de equipos electrónicos, computadores y celulares. Pero hoy, con datos de octubre, también podemos observar que los viajes que realizan los colombianos son la categoría de gasto que tiene más dinamismo en nuestro país, cosa que es muy positiva para el turismo y en general para el sector de servicios. En la próxima diapositiva también observamos algo muy interesante. Nosotros podemos distinguir si los colombianos están haciendo compras desde sus casas o las están haciendo por fuera de sus casas. Como es apenas natural con el confinamiento, las compras en las casas tuvieron una dinámica que más o menos permaneció en buenos niveles durante todo el año pasado y las compras por fuera de la casa cayeron en forma significativa. Hoy encontramos un fenómeno muy interesante y es que los colombianos ya están comprando por fuera de sus casas y siguen comprando también desde sus casas. Entonces tenemos, digamos, un impulso importante que claramente observamos asociado a la mayor movilidad de los colombianos.
Aquí quiero mostrar algunas cifras que nos hacen pensar que en los últimos meses del 2021 también en Colombia vamos a tener un impacto del crecimiento en la inflación. Nuestra perspectiva para el crecimiento de esta variable, como lo vamos a ver más adelante, es del 5.09% de crecimiento de la inflación para el cierre del 2021. Los colombianos que tienen sus salarios ajustados al salario mínimo vieron incrementos del 3.5% en este año para el valor de su trabajo. Por lo tanto, una inflación del 5% está disminuyendo en la última parte del año el poder adquisitivo de los colombianos. Las encuestas de FENALCO y las encuestas de Fedesarrollo ya nos están mostrando un punto de quiebre en el mes de septiembre, que esperamos que continúe en los meses de octubre, noviembre y diciembre. A pesar de que vamos a tener algunos días sin IVA, que pueden, digamos, moderar un poco estas tendencias bajistas. En resumen, la economía colombiana va a tener un año 2022 caracterizado por algunos elementos muy positivos. En primer lugar, si bien el Banco de la República está aumentando sus tasas de interés, lo está haciendo a un ritmo que nos garantiza que va a continuar una política monetaria expansiva. En realidad, no estamos previendo que el Banco Central llegue a ajustar sus tasas más allá de un 0.5% en términos reales. Eso significa que desde el punto de vista del costo de crédito, ese es uno de los factores expansivos para el crecimiento de la economía colombiana. En segundo lugar, tenemos la vacunación. Si bien hemos estado algo rezagados frente a algunos pares latinoamericanos como Chile, Uruguay, República Dominicana, Ecuador, la verdad es que el proceso de vacunación ha tomado un buen ritmo y sin duda es uno de los elementos que debe contribuir a que llevemos una vida más normal el próximo año. También debemos destacar el comportamiento de las ventas de vivienda, que más adelante voy a detallar, y el tema de la inversión pública, donde en realidad, gracias al programa del gobierno de estimular el sector de infraestructura, especialmente en carreteras, tanto el programa de cuarta generación como vías secundarias y terciarias, vamos a tener un impulso importante que va a continuar el próximo año. Y finalmente debo destacar la solidez del sector financiero, a diferencia de otras coyunturas en las que vimos que el sector impedía el crecimiento de la economía, como ocurrió al final del siglo XX. Realmente en esta oportunidad el sector financiero es uno de los factores que estimula el crecimiento económico. Entre los factores que estamos viendo que van a ser desestimulantes de un mayor crecimiento está efectivamente el menor crecimiento económico global, que ya vimos en la diapositiva del Fondo Monetario. También estamos observando un incremento en la inflación que está afectando el gasto de los hogares, está afectando especialmente algunas tasas de interés, en particular las tasas de la deuda pública y en general de la renta fija en Colombia. Y tenemos en el mercado laboral tenemos un fenómeno que es bien complejo, y es que si bien la economía está creciendo a muy buenas tasas, el ritmo de contratación en Colombia se ha demorado. Y muy probablemente, debido a los cambios que estamos observando en las empresas para ser más eficientes y adaptarse a esta nueva tecnología digital, el ritmo de crecimiento en el empleo va a ser más bajo en los próximos años que el ritmo de crecimiento en el producto. Es decir, estamos observando un aumento importante en la productividad media del trabajo. Dos factores adicionales: tenemos unas condiciones sociopolíticas que están desfavoreciendo el crecimiento de la inversión en la economía, y en segundo lugar tenemos una reforma tributaria que en mi concepto no es consistente con una competitividad internacional de las empresas colombianas. La reforma tributaria se concentró básicamente en aumentar los impuestos a las empresas, pero eso hace que efectivamente muchas empresas no consideren venir a Colombia a montar sus plantas, precisamente por tener elevados niveles de tributación. Quiero destacar algunos de los puntos que he mencionado anteriormente.
simplemente para consolidar la proyección que nosotros tenemos para la economía colombiana. 8.9% de crecimiento en 2021, estamos por encima del promedio de los analistas, y para el año 2022 vamos a tener un crecimiento del 3.4%. Entre estos factores positivos mencioné el comportamiento de las ventas de vivienda. En 2021 hasta septiembre, estas ventas se incrementan en 48%, lo cual es sin duda un crecimiento muy positivo, que nos permitirá que el número de viviendas entregadas en Colombia pase de las 139.000 en 2021 a las 194.000 en 2022. Sin duda, el sector líder de la economía va a ser entonces el comportamiento del sector de la construcción. Entre los elementos que destaco que puede inducir un menor crecimiento el próximo año está sin duda las condiciones sociopolíticas para la inversión. Ustedes lo ven en esta gráfica. Estamos en realidad en un nivel históricamente bajo del optimismo de los empresarios en relación con las inversiones que pueden llegar a realizar. Yo creo que lo que sucedió en Colombia con el paro es sin duda un elemento que genera preocupación en los colombianos y entre los empresarios. El tener un año de elecciones de Congreso y elecciones presidenciales sin duda también va a generar incertidumbre y por lo tanto va a paralizar algunas de las decisiones de inversión. Yo diría que uno de los principales retos que tenemos efectivamente en el próximo año es cómo recuperar los niveles de inversión en nuestro país. En términos de inflación, ustedes ven acá las proyecciones que estamos teniendo. El año cerraría con una inflación del 5.09%, es una inflación bastante alta, claramente por encima del rango meta del Banco de la República. La buena noticia es que para el 2022 estaríamos pensando que esa inflación encaje dentro del rango meta del Banco Central, terminando el año con una inflación cercana al 3.67%, lo cual es una buena noticia. En términos de tasas de interés, ya les he comentado, el Banco de la República ya inició en el mes de septiembre su proceso de normalización de la política monetaria. Hemos tenido ya 2 ajustes en la tasa hacia arriba y sin duda en el mes de diciembre vamos a tener un nuevo incremento de tasas. Esto nos va a acompañar durante los primeros meses del 2022 y estamos estimando que ese ajuste en tasas podría llegar, como les digo, a estar entre un 0.25 y un 0.5% en términos reales. No significa, digamos, un desajuste o una eliminación del estímulo monetario, simplemente su reducción. Y en términos de riesgo país, sí, aquí hay una mala noticia. En general, Colombia fue un país que realizó una política fiscal expansiva en 2020, pero esa política expansiva continuó también en el 2021 y en una forma un poco diferente a la mayor parte de países del mundo, nosotros no hemos iniciado el ajuste fiscal. En realidad, el déficit fiscal de este año va a ser mayor que el que tuvimos el año pasado. Y eso no lo observamos en todos los países en el mundo, en realidad solo en una minoría. En el caso particular de Colombia, nosotros teníamos un costo o una prima de riesgo muy cercana a la que países como México llegan a tener. Sin embargo, en la medida en que México, como lo vamos a ver más adelante, sí en el 2021 empieza el ajuste en su política fiscal y Colombia no, pues en realidad el riesgo en nuestro país ha venido en aumento. Hoy en día tenemos una prima de riesgo que es más de 60 puntos básicos por encima de la de México. Eso encarece el costo para el acceso al crédito internacional y tiene efectos sobre la disponibilidad de divisas que llegan al país. Aquí les traigo una comparación del déficit fiscal de Colombia con el déficit fiscal de México. Claramente ustedes observan que el 2021 es un año récord en términos de déficit para nuestro país y el 2022 continuaría siendo alto, aunque disminuye frente al año 2021. Cuando nos comparamos con México, la situación es muy distinta. Tenemos unas finanzas que están mucho más desajustadas que las de México y por lo tanto
es apenas natural que el país haya perdido la categoría del grado de inversión. Para terminar, quisiera hablar sobre la tasa de cambio, simplemente recordar que nosotros tendemos a tener una tasa de cambio frente al dólar que tiene una correlación bastante alta con lo que pasa con el dólar a nivel global. La línea color azul en la diapositiva que ustedes están observando muestra el DXY, que es un indicador del valor del dólar frente a las principales monedas en el mundo. El peso colombiano va muy de cerca, por lo general, de esa línea azul. En los últimos meses, sin embargo, hemos visto que hay una brecha en el comportamiento entre esas dos variables, se han venido distanciando en los últimos meses, y eso se debe fundamentalmente a la enorme caja en dólares que tiene el gobierno nacional, quien compró en el mes de agosto cerca de 2.790 millones de dólares al Banco de la República, y que además ha recibido créditos internacionales. El aumento, entonces, en la caja en dólares de la Tesorería General de la Nación, el incremento en los precios del petróleo han hecho que el dólar en Colombia tenga una moderada apreciación en los últimos meses. Hacia futuro, pensamos que hay algunos elementos alcistas en el precio del dólar y hay otros factores bajistas. Sin duda, la disponibilidad que tiene el Tesoro en términos de dólares va a ser uno de los factores bajistas. La reducción del déficit en cuenta corriente que va a tener Colombia el próximo año también es un factor bajista, pero vamos a ver algunos factores alcistas, especialmente notorios en la segunda mitad del año, que tienen que ver con los efectos de la pérdida del grado de inversión, la apreciación del dólar a nivel mundial, la reducción en el precio del petróleo que estamos pronosticando que se va a dar frente a los niveles que estamos viendo hoy en día, y finalmente, obviamente hay un elemento político, y es quién va a ganar las elecciones y qué tan creíble es frente a la comunidad empresarial quien gane las elecciones, puede generar una notoria volatilidad en los precios del dólar el próximo año. Con esto terminamos la presentación. Voy a resumir simplemente algunas de las conclusiones. En primer lugar, diciendo que el crecimiento en Colombia en el 2021 ha sido muchísimo mejor de lo que todos esperábamos. Efectivamente, la movilidad ha sido muy fuerte, estimulante del crecimiento y del gasto de los hogares. El consumo del gobierno también ha ayudado mucho a que el crecimiento sea bastante positivo. En segundo lugar, como está ocurriendo en el resto del mundo, vemos hay un incremento en la inflación de activos en los Estados Unidos y en otras partes que efectivamente puede tener un impacto adverso sobre el crecimiento económico global. Si bien consideramos que el riesgo de una estanflación fuerte no es el más alto, la probabilidad de que suceda no es la más alta, efectivamente es uno de los factores que nos va a propiciar un menor crecimiento económico global y que por ende va a propiciar un menor crecimiento económico en Colombia. Tenemos en el caso de nuestro país un incremento en los últimos meses muy fuerte en la inflación y creemos que eso efectivamente también va a afectar el crecimiento en los próximos meses. En términos de la inversión, creo que es el reto más importante que Colombia va a tener el próximo año, es cómo lograr que la inversión se incremente, dadas esas incertidumbres que tenemos en el ámbito político, pero también social, cómo hacer que los jóvenes colombianos crean en nuestro país, que los jóvenes colombianos reciban sus empleos y tengan entusiasmo para seguir estudiando y trabajando, que logremos, digamos, un clima económico y social mucho más constructivo que el que hemos tenido en los últimos meses. Para terminar, quisiera mencionar que estamos previendo que Colombia se desacelere moderadamente en el 2022, pero vamos a seguir creciendo por encima de América Latina, con una característica muy interesante, y es que el sector de construcción de edificaciones residenciales va a ser el sector líder de la economía colombiana el próximo año. Muchas gracias por su atención.